Mi hermana y yo solíamos siempre ir en las tardes a visitar a mi abuela de un campo hacia un pueblo. Nos vinimos una vez por un camino que no debíamos, pues. No era nuestro camino, el camino de nosotros era otra parte. Normal, vamos por el camino y nosotras dos, pues niñas traviesas. Y cuando llegamos a un cierto sitio, ya pasa una quebrada, vimos un sitio con una grieta, pero que nosotros sí sabíamos que era una cueva. Les voy a hablar de una cueva donde hacían cosas. Señores, buenas noches. Mi nombre es Oraima Alvarado. Nuevamente con ustedes en el canal. Soy nueva. Espero les guste mi contenido variado de mis vivencias, cosas que a diario le pasan a uno acá en Venezuela. Hoy les voy a contar una vivencia de varias que tengo de cuando yo era niña. Cuando yo era niña tendría yo como 12 años, 12, 13. Eso alrededor, me acuerdo. Uno en esos tiempos, uno es como que muy travieso. Yo vivía en el campo, yo era del campo. Y en el campo suele pasar muchas cosas. Muchas personas eh, no creen en las cosas. Yo las creo porque las viví. Las creo porque las viví. Soy conocedora de la palabra de Dios. Y a pesar de eso viví esas cosas. Nosotras, mi hermana y yo, solíamos siempre ir en las tardes a visitar a mi abuela de un campo hacia un pueblo. Y nosotros todas las tardes íbamos a visitar a mi abuelita, como a las 4 de la tarde, y nos dejábamos venir como a eso de 5. No durábamos mucho. Y se nos presentó de que nos vinimos una vez por un camino que no debíamos, pues. No era nuestro camino, el camino de nosotros era otra parte. Claro, por ahí también se entraba al pueblo donde nosotros vivíamos, al caserío, pues. Y nosotros, inocentemente, pues, inocente en esos tiempos, nosotros tuvimos mucha inocencia, de verdad. Normal, vamos por el camino y nosotras dos, pues, niñas traviesas. Y cuando llegamos a un cierto sitio, ya pasa una quebrada, vimos un sitio con una grieta, pero que nosotros sí sabíamos que era una cueva. Les voy a hablar de una cueva. Una cueva donde hacían cosas. Que hasta hoy yo de adulta, pues después de adulta, de que tuve entendimiento, sabía lo que hacía. Nosotros nos metimos en esa cueva, yo y mi hermana. Una cueva muy estrecha. Y entonces nos metemos a la cueva y ya de caminar un buen trechito, eso era frío adentro de esa cueva, fría. Yo le digo a mi hermana, no, aquí se hace frío, de niñas nosotras. Y lo primero que nos encontramos hacia el frente fue, se podría decir que un altar. Y ese altar tenía frutas, caramelos, chuchería, dinero. Y nosotros de inocencia agarramos los caramelos y no los comíamos. Las uvas no las comíamos. Agarramos la plata. O sea, como que, o sea, nosotros no sabíamos el grado de esas cosas, pues. Y bueno, los caramelos estaban así, como estaban fríos, aguados. Y nosotros nos comemos los caramelos porque nosotros no sabíamos de esas cosas, pues. Bueno, y seguimos caminando por otro trecho de la cueva. Caminamos y encontramos igualitos, altares ahí con chucherías, frutas, refrescos si no tomamos, comimos, agarramos básicamente que si las chucherías, frutas, que lo que se veía más allá eran los caramelos y las uvas, lo demás se veía podrido. Y seguimos caminando, así como que le dimos la vuelta a un laberinto y entonces encontramos otro altar, igual mismito, con frutas y cosas ahí, flores y bromas, de esas cosas que hacían. Pues. Y bueno, en fin, que ya ahí agarramos un sustico, yo que era la más grande, yo siempre un año mayor que mi hermana. Y yo sentí como que miedo, y yo le digo a mi hermana, o sea, esto como que está muy frío, se siente como que muy feo. Y vamos a salir de aquí, le digo yo, sí, vamos, ella más pequeña que yo. La agarré por la mano y empezamos a darle la vuelta a la cueva para salir de allí.
Y bueno, ¿qué pasa? Que siempre llegábamos al mismo sitio de cuando entrábamos. Pero entonces nosotros buscábamos subir por donde entramos y no encontrábamos la salida. No encontrábamos la salida. Y varias veces le dábamos la vuelta, ya nosotros estábamos asustadas de que como que nos daban ganas de llorar porque no encontrábamos cómo salir de allí. Como que 3 veces dimos la vuelta y 3 veces llegábamos donde mismo hasta que nos quedamos parados en medio del centro de esa cueva que no encontrábamos cómo íbamos a salir. Y uno con el susto, Dios mío, decíamos nosotros de niña, pues. Y bueno, estuvimos ahí un buen rato. Ya teníamos frío, ya hacíamos así del frío. Resulta acontece que nosotros sentimos como que bulla y ecos, que se oyen ecos y cosas así. Pero seguimos allí, pues. Nosotros ni siquiera se nos pasó por la mente de que, cónchale, de que entraba alguien, nos iba a hacer daño, una maldad, nada, porque nosotros teníamos inocencia en la mente. En esos años, pues, llegó un señor, a lo mejor de esos mismos que trabajan allí, trabajaban, pues. Oye, eso hace tantos años que... Y nos llama la atención, nos llama la atención del por qué nosotros entramos allí, del por qué hicimos eso, de que qué hacemos nosotros solas allí, toda esa cuestión. Pues nos dio un sermón allí, pues en nosotras dos, pues yo que era la más grande, pues siempre dicen que la más grande es la que inventa, pues puede ser verdad, a lo mejor fui yo, pero andábamos las dos, pues. Y bueno, nos saca de allí, pues. Nos saca de allí, nos dice que más nunca se nos ocurra meternos allí porque eso es malo, que ahí hacen eso, que hay espíritus, que los espíritus se enojan, que los espíritus se iban a enojar con nosotros porque les comimos eso, y que él iba a pedirle a los espíritus que no nos hicieran daño y todas esas cuestiones, pues. Y bueno, nos sacan de allí y salimos nosotros, no, hombre, corriendo, porque nosotros veníamos por un camino que no era el que habitualmente agarrábamos nosotros. Teníamos que caminar más mucho para llegar a la casa de nosotros. Y nosotros agarramos ese camino de tierra a correr y a correr y a correr para la casa de nosotros. Entonces, o sea, son cosas que le pasan a uno, pues, en la vida de niñez, pues, de niñez y de adultez también, porque a mí muchas cosas de adulta que me pasaron similares así de cosas de que uno ve cosas, pues. Y bueno, eso me pasó de niña, gente. Es un pequeño relato que les cuento por acá sobre esa cueva. Eso fue en el campo, eso fue Curarigua, la cueva de Curarigua. Yo soy de Curarigua y pasó eso, pues. Y bueno, gente, espero que les guste mi contenido, que les guste lo que les hablo, y vuelvo en otra oportunidad contándoles mi historia, mis vivencias, y nos vemos en otra oportunidad, gente. Chao.